bienvenidos. Hoy estamos en el encuentro y vamos a trabajar a Simón Wiesenthal en los límites del perdón. Todos conocen a Simón Wiesenthal, que es recordado como el Casanacis, aquel que llevó a juicio, que pudo llevar a juicio a los nazis que cometieron estos actos de barbarie. Pero a eso nos va a llevar Simón Wiesenthal. Y voy a leer algo pequeñísimo, brevísimo, que nos va a informar acerca de lo que trata este libro. Me mantuve en silencio, dice Simón Wiesenthal, mientras un joven nazi, en su lecho de muerte, me pidió que fuera su confesor. Y luego, cuando conocí a su madre, de nuevo preferí guardar silencio, a desilusionarla respecto a la bondad natural de su hijo. ¿Cuántos de ellos mantuvieron silencio mientras veían pasar a hombres, mujeres y niños judíos camino de los mataderos que infestaban Europa? Hay muchos tipos de silencio. De hecho, el silencio puede ser incluso más elocuente que las palabras y se puede interpretar, además, de diversas maneras. El meollo del asunto es, por supuesto, la cuestión del perdón. El olvido es algo que solo depende del tiempo, pero el perdón es un acto de la voluntad. Y solo el que ha sufrido está calificado para tomar esa decisión. Tú, que acabas de conocer este episodio de mi vida, tan trágico como triste, ya estás en condiciones de ponerte mentalmente en mi lugar y hacerte a ti mismo la pregunta crucial: ¿qué hubiera hecho yo? Brevemente, a lo que se refiere Simón Wiesenthal es que casi van por él al azar, lo llevan ante un joven nazi que se está muriendo y el joven nazi le pide que lo perdone antes de morir. Y él guarda silencio. Y después, cuando es liberado, cuando sobrevive, hace la pregunta a una multitud de personas, a una multitud, casi todos ellos, pues filósofos, humanistas, el mismo Jan Amery, Primo Levi, Heschel, una multitud de personajes que van a hablar acerca de qué hubieran hecho ellos ante esta petición del perdón en el hecho de muerte del nazi, cuando le está pidiendo que lo perdone de las atrocidades y del genocidio y de las matanzas que sobre todo efectuó con niños. Pero Wiesenthal no puede contestar. Es como Vaidom a Aarón, cuando Aarón, claro, es una analogía muy fuerte, cuando Aarón pierde a sus hijos. Es distinto porque ese otro silencio es la aceptación. En este caso, ¿cuál es el silencio de Wiesenthal? Vamos a leer un texto que me interesa mucho abrir. Ella es una mujer, se llama Deborah Lipstadt. Ella nació en 1947, es historiadora, es autora de La negación del Holocausto, es profesora de judaísmo moderno y en 1994 fue nombrada por Clinton por el Consejo de Memoria del Holocausto. Y fíjense lo que nos va a decir esta mujer acerca del perdón. Teshuvah, arrepentimiento, deriva de la palabra regreso, la shuv. Teshuvah deriva la shuv el Hashem, regresar a Dios. Es una forma judía de pedir perdón a aquellos a los que hemos ofendido.
es más que arrepentimiento, pero sirve para reconciliarnos con Dios y con todos los que nos rodean. En el judaísmo creemos que Dios, más que aceptar al arrepentido, desea que la persona haga teshuvá, es decir, que regrese al camino correcto, que regrese a ese vínculo. La teshuvá realizada de manera apropiada se traduce en que un pecador regresa a su reformada relación con Hashem y con los seres humanos, del mismo modo que Hashem regresa al pecador. En el Talmud podemos leer: allá donde se encuentran los que han experimentado la teshuvá, los tzadikim, o sea, las personas justas, las personas rectas, no pueden llegar. El hecho de que un pecador arrepentido sea más recto que un tzadik puro parece que no tiene sentido. Maimónides ofrece una interesante interpretación sobre la teshuvá que podría solucionar este problema. Citando el pasaje del Génesis, después de que Adán y Eva comieran de la fruta prohibida, Hashem les dice: ahora Adán es uno de nosotros, Echad mimenu, ya que conoce la diferencia entre el bien y el mal. La explicación que los humanos son como dioses después de pecar parece desconcertante. En la Mishnah Torah, Maimónides interpreta ese pasaje de modo diferente. Explica que existe un periodo llamado Echad, que lo traduce como único, y traduce mimenu como desde dentro de sí mismo. Ahora, Adán es Echad, único, mimenu, desde dentro de sí mismo. Es decir, conoce la diferencia entre el bien y el mal. La especie humana es la única en el mundo, ya que en su interior usa su propia inteligencia y razona para distinguir el bien del mal. De modo que aquellos que han cometido una falta y realizan teshuvá han alcanzado un nuevo nivel. Desde dentro de sí mismos conocen la auténtica diferencia entre el bien y el mal. Esta capacidad única y humana de conocer la diferencia entre el bien y el mal es la que posibilita que la teshuvá nos transforme. Pero el arrepentimiento no es algo simple. En primer lugar, hay que pedir perdón a la parte agraviada. Este encuentro personal, cuando se trata, por supuesto, de pecados entre dos seres humanos. Y aquí Débora nos da un ejemplo. Hace varios años, en el programa 60 Minutos, Mike Wallace entrevistó a Chuck Colson, jefe de los fontaneros de Nixon de la Casa Blanca, la unidad del juego sucio de la era de Watergate. Wallace preguntó a Colson, que mientras estaba en prisión se convirtió al cristianismo, si había sentido la necesidad de acudir a la gente a la que había arruinado y de pedirles perdón. No, fue la respuesta de Colson. En mi corazón ya estoy en paz con Dios. Esta es una actitud sorprendentemente distinta a la teshuvá, que exige acudir en primer lugar a la parte agraviada. El judaísmo cree que la mejor manera de que la víctima se reponga y de que el ofensor experimente un cambio profundo es a través de la interacción humana. Solo después se podrá estar en paz con Dios. Al forzar un encuentro cara a cara con la parte ofendida, la tradición judaica enseña que el pecado no es un acto deforme, generalizado, sino algo completamente específico que se hace contra una persona o un grupo de personas.
Si yo peco, no puedo acudir a cualquier persona que tenga un remoto contacto con la persona que he herido y rogarle a esa tercera parte que me perdone. Hay un texto interesante de Nehama Leibovich acerca de esto. Después de confrontar a la persona contra las víctimas de nuestro pecado y de intentar corregir el mal, debemos volvernos hacia Dios. Entonces se confiesan verbalmente los pecados, se expresa la vergüenza y el arrepentimiento por haberlos cometido y se decide no volver a actuar de esa manera. Pero eso todavía no nos coloca en nivel superior o absoluto del proceso de la teshuvá genuina o la teshuvá completa. Esto se consigue cuando el individuo se encuentra en la misma situación que cuando cometió su falta y sin embargo decide no volver a repetir sus pecados. La persona todavía tiene capacidad para volver a cometerlos, esto es, su fuerza no se ha apagado ni tampoco ha perdido su capacidad. No obstante, elige no volverlos a cometer. Finalmente es importante distinguir entre teshuvá, arrepentimiento, y capará, expiación. La expiación solo se obtiene cuando uno afronta las consecuencias de sus propios actos. Alguien se podría preguntar, ¿no es suficiente con el arrepentimiento? ¿Por qué es necesario también el castigo? El judaísmo se fundó en el concepto de que los hechos tienen sus consecuencias. Los buenos actos te reportan la bendición y los malos te reportan el castigo. Cuando el rey David pecó, fue castigado por sus actos. Solo entonces recobró su relación con Hashem. Por tanto, la cuestión por la que cabría preguntarse no es si el prisionero debía perdonar al soldado de la SS, sino si el prisionero podía perdonarlo. El prisionero podía haber dicho al soldado que le perdonaba personalmente, ya que era diferente a sus otros compañeros de la SS, que no demostraban ningún remordimiento. Pero este judío no podía ofrecer al soldado la expiación. El SS no le había hecho nada de manera específica. Los judíos que habían sido incendiados por este soldado no habían autorizado a nadie para que los perdonara en su nombre. El dilema del prisionero tiene algunas connotaciones contemporáneas. A menudo se nos pregunta, ¿no es hora de que vosotros los judíos perdonéis a los alemanes que participaron en los crímenes? ¿No es hora de que olvidéis? Es interesante observar que esta pregunta se realiza a los pocos que sufrieron las consecuencias de la persecución, incluso a los que sufrieron una persecución de una naturaleza mucho menos espantosa. Cuando me lo preguntan, yo respondo que todavía no me he encontrado a un culpable que pida mi perdón. Los ciudadanos alemanes, austriacos y de otros países que tomaron parte en el Holocausto no tienen culpa directa de lo que sucedió. Puede que tengan cierta responsabilidad nacional y que su país cargue con un berrón en su historia, pero no tienen la culpa directa. Pero lo que es más importante, y si me encontrara con un culpable directo que me pide perdón, ¿quién soy yo para perdonar? Yo no puedo hablar en nombre de los que han sufrido su pecado, de forma particular, en nombre de los que han sido asesinados. Por último, resulta imposible saber con seguridad si el soldado realizó una teshuvá completa. Este hombre de las SS, que estaba postrado
en su lecho de muerte, no tenía la capacidad para repetir sus crímenes, sus terribles asesinatos. Se habría sentido tan compungido si no se hubiera encontrado en el umbral de su muerte. También conviene recordar que su aparentemente sincera lucha con su pasado no lo exime de la responsabilidad de soportar el castigo por sus actos. Y aunque el prisionero le hubiera ofrecido el perdón de manera verbal, eso no hubiera significado una limpieza automática de su historial. Dicha expiación solo se produciría cuando el culpable hubiera afrontado las consecuencias de su acto y cuando hubiera demostrado, por medio de su posterior comportamiento, que había regresado al lugar que ocupaba antes de cometer su terrible crimen. Otro de los que preguntaron, a los que les preguntó Wiesenthal, hablaron de Viktor Frankl, del que hablamos en nuestra sesión anterior. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de exterminio, ha reflexionado sobre la cuestión de la excepcionalidad que se vivió en aquel momento. ¿Por qué los prisioneros, sabiendo que podían morir ese mismo día, buscaban un consuelo y compartían el pan? Nunca halló una respuesta a su pregunta, pero observó que existe un tipo de libertad que nunca podrá desaparecer, la libertad de elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. Auden nos dice, un segundo temor. Se dará menos importancia a los crímenes contra un pueblo si una persona empieza a perdonarlos individualmente en nombre de todos. Theodor Adorno y Alexander Solzhenitsyn nos han recordado que olvidarse de divulgar la historia es privar a los que sufrieron en el pasado del significado de sus actos. Bueno, hay una historia más sobre Heschel. Abraham Joshua Heschel era un rabino. Él nació en Varsovia en 1907 y murió en 1972. Escapó del Holocausto hacia Estados Unidos en 1940, ayudado por un amigo. Su madre y sus hermanas fueron asesinadas por los nazis. Y dice Abraham Joshua Heschel, hace más de 50 años el rabino de Brisk, un sabio de extraordinario renombre, admirado también por su carácter afable, tomó un tren en Varsovia con destino a su ciudad. El rabino, un hombre de corta estatura y sin una apariencia física destacada, se sentó en un compartimento. A su lado se sentaron varios viajantes, que en cuanto el tren se puso en marcha, comenzaron a jugar a las cartas. A medida que progresaba el juego, la excitación iba en aumento. El rabino se mantuvo apartado y sumido en sus pensamientos. Su desinterés molestó al resto de los viajeros y uno de ellos sugirió al rabino que se uniera al juego. El rabino contestó que nunca jugaba a las cartas. A medida que pasaba el tiempo, la indiferencia del rabino se hizo cada vez más molesta para sus compañeros de viaje y uno de los presentes dijo, o te unes a nosotros o dejas el compartimento. Poco después, cogió al rabino por el cuello y lo echó al pasillo. Durante varias horas el rabino tuvo que viajar de pie hasta que llegaron a Brisk. Brisk también era el destino de los viajantes. El rabino se bajó del tren y enseguida
Lo rodearon los admiradores, saludándolo y estrechándole la mano. ¿Quién es ese?, preguntó el viajante. ¿No lo conoces? Es el famoso, el importante rabino de Brisk. El corazón del viajante dio un vuelco. No se había dado cuenta de a quién había ofendido. Rápidamente se acercó al rabino para pedirle perdón. Pero éste se negó a perdonarle. En la habitación de su hotel, el viajante no podía descansar. Fue a casa del rabino y consiguió que lo recibieran en su estudio. Rabino, dijo, soy un hombre muy rico. Sin embargo, no soy un hombre muy rico. Sin embargo, tengo ahorrados 300 rublos. Se los daré para que los entregue a la caridad si me perdona. No, contestó el rabino concisamente. La ansiedad del viajante era insoportable. Luego fue a la sinagoga a buscar consuelo. Cuando compartió su angustia con algunas personas de la sinagoga, estos se sorprendieron profundamente. ¿Cómo podía el rabino, una persona tan amable, ser tan inclemente? Le aconsejaron hablar con el hijo mayor del rabino y explicarle la sorprendente actitud de su padre. Cuando el hijo del rabino escuchó la historia, no pudo comprender la obstinación de su padre. Al ver la angustia que sentía aquel hombre, prometió discutir el asunto con su padre. De acuerdo con la ley judía, no es oportuno que un hijo critique a su padre directamente, de modo que el hijo entró en el despacho de su padre y comenzó a hablar de la ley judía hasta que la conversación derivó a las leyes del perdón. Cuando se mencionó que una persona que pide perdón 3 veces, pero que pide perdón 3 veces con el corazón, ¿verdad? 3 veces se merece el perdón, el hijo mencionó el nombre del viajero que estaba angustiado. Enseguida, el rabino respondió, no puedo perdonarle. Él no sabía quién era yo. Este hombre ofendió a un hombre común y corriente. Dejemos que el viajero vaya con él y le pida perdón. Nadie puede perdonar los crímenes que han cometido contra otras personas. Por tanto, resulta ridículo pensar que cualquier persona que esté viva pueda perdonar a alguien que sufre por el asesinato de millones de personas. De acuerdo con la tradición judía, solo Hashem puede perdonar los pecados cometidos contra él, pero no los pecados cometidos contra los hombres. Y eso es precisamente lo que aprendemos y sabemos en Yom Kippur. El hombre que ofendió a otro debe ir directamente con aquel al que lastimó y pedirle perdón. Los pecados de un hombre contra su compañero solo se pueden borrar si la persona que ofendió va al ofendido y le pide perdón. Y los pecados hacia Dios es entre Ha'adam ve'Hamakom, entre el hombre y Akadosh Baruj Hu. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este encuentro nuestro. Muchas gracias.